¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando diagnostiqué un código almacenado P0387 en el pasado, fue porque el módulo de control del tren motriz PCM había detectado una señal de voltaje de entrada baja desde el circuito del sensor de posición del cigüeñal secundario, CKP. El sensor B generalmente se refiere a un sensor CKP secundario en un sistema que utiliza múltiples sensores CKP. Los sensores CKP son responsables de monitorear la velocidad del motor, RPM, y la posición del cigüeñal. Ambos factores se usan en varios escenarios de gestión del motor, pero son especialmente críticos para la sincronización del encendido, chispa, y el suministro de combustible. La posición del cigüeñal, particularmente en relación con el árbol de levas S, es uno de los factores clave utilizados por el PCM para calcular el tiempo de encendido por chispa. Los árboles de levas giran a la mitad de la velocidad del cigüeñal, por lo que es importante que el PCM pueda distinguir entre la admisión del motor y los impulsos de escape, rotaciones. El sensor CKP y cada sensor de posición del árbol de levas, CMP, tienen al menos un circuito dedicado a proporcionar al PCM una señal de entrada, una señal de referencia de 5 voltios y una conexión a tierra. Los sensores CKP son típicamente de la variedad electromagnética de efecto Hall. Se montan en el exterior del motor en una proximidad muy cercana, generalmente solo varias milésimas de pulgada, a un circuito que completa la tierra del motor. Esta tierra del motor suele ser un anillo reductor con dientes mecanizados con precisión, fijado a un extremo del cigüeñal o integrado en el propio cigüeñal. El sensor CKP está montado de modo que la rueda reductora del cigüeñal pase muy cerca de su punta magnética. A medida que gira el cigüeñal, las áreas elevadas en la rueda reductora completan un circuito electromagnético con el sensor. Cuando los espacios entre los dientes pasan el sensor CKP, el circuito se interrumpe brevemente. Las interrupciones del circuito crean fluctuaciones de voltaje que el PCM percibe como un patrón de forma de onda. Con el motor en marcha, el PCM compara constantemente las señales de entrada de los sensores CKP y CMP. Si el voltaje de la señal de entrada CKP es más bajo de lo esperado en ciertas circunstancias, se almacenará un código P0387 y se iluminará aún 1000 otros códigos de falla del sensor de posición del cigüeñal B. Incluyen P0385, P0386, P0388 y P0389. Código de gravedad y síntomas. Cuando se almacena un P0387, es probable que el motor no funcione y este código debe clasificarse como severo. Incluso si el motor arranca y funciona, existe un alto riesgo de una condición de no arranque y habrá repercusiones de conducción. Los síntomas de este código pueden incluir: el motor no enciende, el tacómetro, si está equipado, no registra las RPM cuando se arranca el motor, vacilación ante la aceleración, bajo rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor CKP defectuoso, cableado abierto o en corto al sensor CKP, conector corroído, empapado de líquido en el sensor CKP, error de programación de PCM o PCM defectuoso. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Antes de diagnosticar un código P0387, necesito tener acceso a un escáner de diagnóstico adecuado con un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, integrado y un osciloscopio. También necesitaré acceso a All Data de IY como fuente confiable de información del vehículo. Un punto de partida viable para cualquier diagnóstico de código es una inspección visual de los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema, dado que los fluidos a base de petróleo comprometen el aislamiento de protección en el cableado y conducen a cortocircuitos o circuitos abiertos y a un P0387 almacenado. Deben examinarse los circuitos, sensores eléctricos o conectores que han sido contaminados con aceite de motor, refrigerante o líquido de dirección asistida. Cuidadosamente, si todo se ve bien, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo
vehículo y recupere todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información, ya que puede ayudar si el P0387 demuestra ser intermitente. Pruebe el voltaje en el sensor CKP en cuestión. Una referencia de 5 voltios se usa típicamente para la operación del sensor CKP, pero verifique las especificaciones del fabricante para el vehículo en cuestión. También debe haber una señal de tierra y uno o más circuitos de salida. Si se detectan voltaje de referencia y circuitos de tierra en el conector del sensor CKP, continúe con el siguiente paso. Después de desconectar el conector eléctrico del sensor CKP en cuestión, pruébelo de acuerdo con las especificaciones del fabricante y utilizando el DVOM. Si los niveles de resistencia en el sensor CKP no cumplen con las especificaciones del fabricante, reemplácelo. Si el sensor CKP coincide con las especificaciones, continúe con el siguiente paso. Vuelva a conectar el sensor CKP en cuestión, conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al cable de salida de señal y conecte el cable negativo al circuito de masa del sensor. Ahora, encienda el osciloscopio y seleccione la configuración de voltaje adecuada con el motor en marcha. Observe el patrón de forma de onda en el osciloscopio enfocándose en picos o fallas inesperadas. Si se observan picos o fallas, mueva cuidadosamente el mazo de cables y el conector del sensor CKP en cuestión para determinar si el problema es una conexión floja o un sensor defectuoso. Si se observan bloques de voltaje faltantes en el patrón de forma de onda, sospeche que el anillo reductor está roto o desgastado o que la punta magnética del sensor CKP tiene restos metálicos excesivos. Si no se encuentran problemas en el patrón de forma de onda, continúe con el siguiente paso. Conecte los cables de prueba del osciloscopio a la entrada de señal del sensor CKP y a los circuitos de tierra cerca del conector PCM y observe el patrón de forma de onda. Si el patrón de forma de onda cerca del conector PCM no es similar al que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP, sospeche que hay un circuito abierto o en cortocircuito entre el conector del sensor CKP y el conector PCM. Si este es el caso, desconecte todos los controladores relacionados y comience a probar circuitos individuales con el DVOM. Los circuitos en corto o abiertos deben repararse o reemplazarse. Si el patrón de forma de onda es idéntico al que se vio cuando los cables de prueba se conectaron cerca del sensor CKP, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Notas de diagnóstico adicionales. Algunos fabricantes recomiendan que los sensores CKP y CMP se reemplacen como un conjunto. Utilice boletines de servicio técnico para ayudar en el proceso de diagnóstico.